Buenas tardes, ¿cómo estamos? Una vez más, viniendo a ustedes desde la ciudad de Fort Myers, Florida. Y hoy vamos a continuar con lo que habíamos empezado. Estábamos cubriendo en el libro de Samuel, en el segundo de Samuel, la historia de David y Betsabé. Y estamos en lo más interesante, bueno, pues no más interesante, pero en la parte donde David comete un pecado tras el otro. Primero adulterio con Betsabé y después asesina a su esposo Urías. Bueno, entonces oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra, por los ejemplos que nos da para no cometer los mismos errores que muchos han cometido. Viendo que nos ayude, Señor, nos des una perspectiva distinta de lo que el mundo, la carne y el diablo nos quiere dar. Bendice a los que están escuchando hoy, a aquellos que no solo nos escuchan, pero nos ven a través del internet en estos 40 días de oración e intercesión por nuestro país. Y te damos gracias, Padre. Nos ayudes a hacer decisiones correctas usando la palabra que tú nos has dejado como el guía para toda decisión y acción. Gracias, Señor. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces recogemos la historia donde David y Betsabé estaban. Entonces vimos la parte donde David manda a Betsabé, la trae, ella se embaraza. David le escribe una letra a Joab, que Joab es el general encargado del ejército allá afuera. Dijimos que eso estaba alrededor de 50 millas al este de Jerusalén, donde el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba en batalla contra los amonitas. Y recapitulando un poquito, decía que en el tiempo, cuando los reyes estaban en batalla, el rey de los amonitas estaba con ellos, no dice específicamente, pero David no lo hace, se queda, está paseándose encima del palacio, ve a una mujer, la manda a llamar. Después, sabiendo que ella es esposa de Urías, uno de sus hombres del ejército, se acuesta con ella y ella queda embarazada. Le manda a decir a él trae a Urías para unos días aquí para que ojalá él esté con ella y cubrir el embarazo. Y después hablando con Urías le dice que no, que él no se iba a quedar en su casa con su esposa cuando todos sus compañeros y el ejército de Israel está afuera y él pasándolo bien, que él no iba a hacer eso. Entonces recogemos donde David le dice que se quede, después le da una carta, y ahí recogemos en el capítulo 11 de la segunda de Samuel, en los versos 14 al 17. Y el 14 dice así: venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Entonces Joab, es allá, el rey estaba mandando una carta, la cual envió por mano de Urías, esposo de Betsabé.
Y la carta dice, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera, para que lo maten. Y dice así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y también Urías, y murió. Ay. Bueno, en el verso 18, Joab e hizo saber a Dios de todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo bueno, 23 al Medicene. Entonces vemos cómo el pecado de una persona puede afectar a gente inocente. Dos, aquellos que morirían no tendrían idea que el soldado que está junto a ellos era todo un plan para un asesinato. Pero a veces que gente, no solo Urías, pero aquellos alrededor, cuando el ejército se aísla de Urías y de ellos también mueren ahí con Urías. Eso es lo que nos dice el verso 17, que algunos soldados también murieron en ese plan. Entonces vemos cómo el pecado afecta a otros y a muchos inocentes. Bueno, entonces continuemos, que en Samuel del 23 al 27, vayamos al verso 23, que dice así: dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también Urías. Y dijo David, el rey David, al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerzo tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Se puso de luto, obviamente estaría muy triste. Y había un periodo de luto en que ella sufría y hacía su rito por su esposo. Y después de que pasa ese periodo de luto, que llamamos nosotros luto por el fallecido esposo, David envía por ella y la trae a su casa. Y entonces la hace su mujer, y como ella estaba embarazada, Dios dio luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios, de Jehová.
Y así termina ese capítulo. Entonces, obviamente, Dios está desilusionado, no estuvo complacido con lo que con su rey hace con un hombre tras el corazón. Y me imagino que David dijo, bueno, ya está todo cubierto, está todo hecho, ya ella es mi mujer, nadie va a saber. ¿Cómo hacemos si nos sentimos a veces de que creamos que podemos ocultar algo a los ojos omniscientes de Dios, a su omnipresencia? ¿De dónde nos podemos ocultar? ¿Dónde podemos estar que Dios no esté, que Dios no sepa? Es un engaño a nosotros mismos pensar que Dios no sabe, Dios no ve y que podemos ocultar. Y a veces nos parece que ocultando a los hombres todo está hecho. Y no sé, no nos ponemos a pensar que, bueno, es Dios a quien ofendemos. Es Dios quien le llama a ese pecado. Es Dios quien va a tener que lidiar con las consecuencias de aquello que no se ve. Ahora, ¿sabe el Joab, el que recibió las cartas? ¿Sabe David? Y no sé si Betsabé supo que era un plan de David para matarlo, me imagino, ¿no? La palabra nos dice solamente que ella supo. Y me imagino que entonces David dijo, bueno, ya me puedo relajar, ya todo está bien. Ese falso sentido de seguridad, teniendo algo pendiente con Dios. La palabra siempre nos dice que el pecado nos distancia, nos aparta de Dios. Pero que Dios es bueno y Dios nos bendice, Dios nos perdona, Dios nos reconciliamos con Él por medio de arrepentimiento. De pedir perdón a Dios y decirle, estoy de acuerdo contigo, es pecado, perdóname Señor, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, etc. Pero Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos dice así, Dios no es burlado. Lo que un hombre siembra, eso recogerá. El asesinato de Urías, el marido, el esposo de Betsabé, tanto como el adulterio, fueron pecados y no complacieron a Dios definitivamente. El pecado obviamente nos separa y no complace a Dios. Y vienen las consecuencias. Entonces hablemos. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a la segunda de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 12, que dice, Jehová envió a Natán
el profeta Natán, a David. Y viniendo a él le dijo, empieza a contarle una historia, ¿no? Más o menos lo que le dije. Y el profeta viene frente al rey y le dice, me imagino, le quiero contar una historia, majestad. Entonces David dice, le permite a que la cuente y empieza él diciendo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro era pobre. Uno tenía, el otro no, tenía más que el otro, era pobre, no tenía. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero, hay que parar, cuando vemos el pero paramos y vemos por qué está el pero el pobre no tenía más que una sola corderita, la cual él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Qué está diciendo? Que era algo muy especial, no era una como las otras ovejas, sino que el pobre hombre todo lo que tenía era eso. Como todo lo que tenía, la trataba como su mascota, la quería, era como parte de la familia, que muchas personas hacen con su perro y con su esto, y bueno, parte de la familia, mascota ahí, y lo hace cercano para sentir de que era muy cercana a él, que él tenía afecto por esta oveja. Decía que bebía, comía, todo lo hacía con él y hasta dormía con él, mejor dicho, estaba bien cerca físicamente a él, tenía mucho afecto por ese corderito. Dice que la tenía como una hija, la trataba como si fuera una niña. Y vino uno de camino al hombre rico. Vino un visitante, vino un amigo, vino alguien que viajaba al hombre rico. Y no quiso tomar de sus abejas y de sus vacas para guisar. Para guisar es para cocinarla, para atender a su invitado que había venido a él, sino que va y toma la oveja de aquel hombre pobre. Dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. La mata, la cocina y atiende, siendo rico, teniendo, va y le quita al pobre la suya, la coge, la cocina y se la da al visitante. Y dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, dijo al profeta, vive Jehová, que el que tal hizo eso es digno de muerte. ¡Ja! Está pronunciando el rey un decreto, un juicio contra esta persona de esta historia. Y se indigna. Obviamente mal hecho. Y no solo dice que es de muerte, sino y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow. Se enfurece el rey. Su justicia y me imagino que ni siquiera pensó lo que él había hecho. Y en muchos lugares estamos hablando de animales y no estamos pensando en la gente, en los niños, en los bebés,
en las personas. Vemos aquí que los animales eran para comer, se comían, esto y lo otro. Pero en este lugar usan una de que estaba muy cerca y esta familia tenía con su mascota, pero el propósito de estos animales era proveer comida o lana o lo que sea. Y bueno, el hecho de que él se enfurece, de que uno teniendo le quita al otro, no teniendo necesidad, hace esa maldad. Y encima de eso que no tuvo misericordia, dice que lo deben matar y fuera de eso deben pagar 4 veces. El rey ni piensa en su pecado, a lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Dice el profeta Natán. Tú eres aquel hombre. ¡Ja! Imagino se le vio caer la cara al rey. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios lo confrontó, Dios le dio la verdad, Dios le acuerda, le da todos los detalles, lo mató poniéndolo allá en un plan de asesinato, usando a los enemigos como si fuera algo legítimo, escondiendo su pecado, su asesinato y tomando su esposa. Por lo cual ahora Dios decreta sobre el rey: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Enfrente de todo el mundo también tomaré tus mujeres enfrente de todo el mundo y se las daré a su prójimo a la vista de todos, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día o a pleno sol. ¿Cómo quedaría el rey? Un hombre tras el corazón de Dios. Debió quedar devastado. Entonces David dice a Natán: porque contra Jehová, ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Entonces no morirás. Mas con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
entonces la espada no se apartará de tu casa. Tus mujeres lastimaste a los enemigos y ahora ese hijo que te acaba de nacer morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró, pasó la noche y acostado en tienda, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos esto, vemos como en la misma casa hubo rebelión con los hijos del rey. Como uno de los hijos de David viola a su hermanastra. Y la calamidad no se aparta de la casa de David. El pecado obviamente trae consecuencias, y a veces consecuencias que no nos imaginamos. Envuelve a gente inocente. Y trae de parte de Dios una justa, pero a veces misericordiosa sentencia. De ahí que mientras el rey, que tenía autoridad sobre el reino, decretó que ese hombre muriera, Dios decretó de que no muriera, de que él no muriera, que en su casa, que la espada, que las mujeres y que el bebé, pero tú no morirás. La soberanía de Dios está por sobre todos nosotros, y gracias a Dios, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él tiene gracia, y Él tuvo compasión sobre la vida del rey, sobre la vida de este hombre. Bueno, con eso se nos acaba el tiempo, pero ojalá que esta historia, este ejemplo bíblico nos dé una base para lo que puede pasar, así seamos el rey, seamos esclavos, seamos jefes, seamos padres, seamos hijos, etc. La justicia de Dios que todo ve, la misericordia y bondad de Dios, no la tomamos en cuenta. Así Él nos dé todo lo que sea, lo despreciamos. Este hombre teniendo mujeres y amantes y siendo el rey y todo eso, conociendo a Dios cercano, se deja llevar por eso, y aquí vienen las grandes consecuencias que afectan todo esto. Y ahí tenemos que parar. Los bendecimos hoy con esta historia, que no se repita en tu vida, que tú también la compartas con otros y que sepas que hay un Dios que te ama, que te da el poder sobre el pecado, que en la cruz hemos vencido el pecado y la muerte, y que tú puedes decir no a las tentaciones. Padre Santo, te doy gracias por todo el que nos escucha, que el que no te conozca, te pida que tú lo perdones, que Cristo en la cruz pagó justamente por nuestra injusticia, nuestras fallas. Él murió y resucitó al tercer día, y por eso hoy pagas nuestros pecados. Y si lo aceptamos y recibimos y creemos, nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Y si morimos mañana, estaremos contigo
no moriremos, pero tendremos vida eterna. Gracias, Señor, por todos los que te reciben hoy, por todos los que nos escuchan. Esta es una historia bíblica muy famosa. Espero que haya llegado con las exactas palabras de cómo pasó a tu casa y que sirva de ejemplo para lo que Dios quiera revelar en tu corazón, en tu familia, en las decisiones que tomamos de no hacer lo correcto. Los bendigo su hogar en el nombre de Jesús, que continúen con nosotros, nos apoyen en oración y que el Señor los grandemente bendiga hoy y siempre. Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ, aquí invitado de la iglesia del suroeste de la Florida, y gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Dios les guarde y les bendiga. Adiós.